Soy Patricia de Marchelet y esta es mi historia. Tenía 14 años y creo que iba más bien para los 15 y un hombre joven, decían que eran misioneros y nos llegaron a predicarnos el evangelio y me gustó cómo me presentaron de una manera distinta como yo conocía a Dios y me gustó cómo me presentaron a Dios de una manera muy fresca y empecé a asistir con ellos a reuniones en casas. Ellos duraron muy poco tiempo en Pamplona, pero esa fue la primera vez que él tocó a la puerta. Tenía 24 años después de eso. Pasaron como 10 años y conocí una amiga de la familia, paisana, y ella me presentó de nuevo la oportunidad de entrar a los caminos del Señor, pero yo lo hacía por complacerla a ella y de pronto asistía con ella a la iglesia, pero hasta ahí. Seguí mi vida normal. Pienso que tenía mucho apego era muy buena amiga, entonces tenía muchísimos amigos, tenía muchísimas amigas y era como el centro de atracción en todos lados. Tocaba guitarra, cantaba, tenía una forma de hacer una velada o una reunión bonita y me buscaban también por eso, me sentía agradable y seguí mi vida normal. Y en mi casa se hacían reuniones donde había trago, donde había cierta libertad y yo tenía pues esa posición de que si mi papá tomaba, pues yo también lo hacía. Si tomaba la familia, yo también lo hacía y eso era normal. Y me gustaba la odontología desde pequeñita. Y aparte de que le tenía mucho miedo al odontólogo, pero igualito yo tenía la oportunidad de ir con mi mamá al odontólogo y entonces yo decía, bueno, cuando sea grande voy a ser doctora de dientes. Pero también quise ser monja, también quise ser cantante, después quise ser modelo, yo quise hacer muchas cosas. Tuve la oportunidad de viajar a México, estar un tiempo allí. Realicé estudios en odontología más hacia diplomados, especializaciones no, pero tuve la oportunidad de estar en México, no conocía al Señor, pero igual en esa oportunidad pues creía en la Virgen, ¿no? Y fui a la Virgen de Guadalupe, donde está la catedral, y me lo pasaba mucho tiempo visitando todos estos sitios históricos, pero también sitios religiosos, donde yo podía pues conocer más a fondo. E inclusive a mi papá le traje la guadalupeña y le traje todo eso, porque estaba muy aferrada y ese fue en el medio en que yo me crié y me parecía pues también normal. Cuando recordaba qué había hecho entre los 14 y los 18, yo me casé a los 18 años, muy jovencita. De hecho, mi papá tuvo que firmar mi autorización, o la autorización de él para que yo me pudiera casar por el civil y firmar. Pues era menor de edad, 17 años. Fui al matrimonio, fui virgen, que fue algo que mi mamá y mi papá siempre me inculcaron. Él era 10 años mayor que yo y él era bacteriólogo y a los 18 años enviudé. Él murió, le dio un cáncer en el hígado y murió. De eso quedó la niña mayor, Claudia Patricia. Claudia Patricia, tú tienes otra hija, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Sí, tengo otra hija que es Andrea Paola. Años después de enviudar, pues yo vuelvo a casarme de nuevo. Desafortunadamente no fue lo que una mujer aspira a tener como madre de hogar o como esposa, y pasaron muchos problemas y muchas situaciones desagradables y definitivamente eso no fue. ¿Y tú sentías que te hacía falta algo allí todavía?
¿Nunca te pasó por la mente ese mensaje que te dieron, buscar a Dios, o todavía seguías confiándote a los santos y ese tipo de Sí, creencias? bueno, cuando Álvaro muere, yo me apegué al Dios al que me enseñaron a creer, ¿no? Me apegué y estaba muy, pues todos los días rezaba. Y estaba más en esa parte, pero luego igual en el segundo episodio de mi vida no fue igual. Ya al contrario, ya estaba muy desapartada de todas las cosas que involucraban a Dios, y definitivamente pues me fui más hacia las cosas del mundo, me entregué más a rumbear, como dicen, ¿no? Fue más, me volví como más farandulera y me concentré más en hacer más amigos, en viajar. No le prestaba mucha atención de pronto al trabajo, pero lo que hacía lo hacía bien. Siempre me gustó hacer las cosas bien, pero no estaba, tenía una mente muy dividida en esa parte, no tenía nada concreto en cuanto a Dios. Sí, era aún vive, es un tío político, y él insistía en que yo tenía que ir a los pies del Señor, pero no fue, me parecía que era muy forzoso todo era muy forzoso, y incluso me burlaba, ¿no? Me burlaba de él. Ya viajo a Colombia, ya huyendo, yo pues huyendo de la vida que vivía. Antes de eso vivía en Los Llanos, en Venezuela, en Barinas. Duré un tiempo allá, 6 meses, y de allí decidí irme para Bogotá, Colombia. Y allí llegué, fue a aventurar prácticamente mientras buscaba qué hacer. Pero mientras buscaba qué hacer, me entregué fue a los placeres, a la vida desenfrenada. Me entregué a vivir la vida que me brindaba el mundo, y me sentía muy bien. Siempre donde yo iba a algún sitio, alguien estaba hablando de Dios. Si yo entraba, por decir, a una discoteca, había alguien, un joven o una muchacha que siempre entregaba un tratado, y yo simplemente lo agarraba por educación, pero igual después lo botaba, o de pronto lo guardaba dentro del bolso y ahí quedaba. Pero nunca me detenía a leer ni a mirar sabía que era algo de eso, y decía, esos son evangélicos, pero no quiero saber de eso todavía. Tenía muchísimas amigas y amigos, entre comillas, pero lo que digo pues es eso, de que tenía la oportunidad de vivir, y era algo bien extraño, ¿no? Porque yo no tenía ni siquiera cómo pagar ni una comida, pero sí tenía quien me diera alcohol, y tenía para los cigarrillos porque fumaba mucho. Y también pues si iba a algún sitio, pues yo no pagaba nunca nada, hasta los taxis me lo pagaban. Entonces pues yo vivía como muy fresca, como que esa era la vida que me gustaba, y entonces yo empiezo a tomar muchísimo alcohol, y ya no eran una vez, ya no eran 2 veces en la semana, sino ya eran todos los fines de semana, 3 días sin dormir, por ejemplo, y 3 días bebiendo, y me parecía que me estaba comiendo el mundo con eso, y era la muchacha chévere. Y ya de ahí pues ya empecé, ya pues eran amigos que tenían problemas, porque hoy en día lo puedo decir que eran problemas que yo no los veía como problemas en ese momento, y tenían conexión con el narcotráfico, tenían conexión con venta de drogas, tenían conexión, eran pues personas muy pudientes en esa parte, y pues yo entré en ese mundo. ¿Por qué? La verdad no me interesaba vivir, y me parecía que mi vida era insignificante, no quería vivir más, y pensé que
Sí, pensé que así lo estaba haciendo bien y vivía en un mundo que para mí era como sumirme y no saber más nada, entrar a ese medio, amanecer, ver por una ventanita de una discoteca cómo el sol salía y cómo se volvió a ocultar, y así duraba yo en esos sitios tomando y consumiendo pues cocaína, que era lo que yo consumía. Pero era muy esporádicamente porque tenía el control, y yo decía que yo tenía el control de mi vida, porque me parecía que el día que yo no quería no lo hacía. Muchas veces estaba allí y no lo hacía, simplemente bebía alcohol, pero más nada. Y era fácil para mí decir no quiero. Y pienso que eso fue una de las partes que siempre he tenido desde muy joven, he tenido ese control. Y pues ahora, hoy en día, le doy gracias a Dios por eso, porque no sé qué hubiera pasado si yo no hubiera parado. Intentos de suicidio, muchos intentos de suicidio. ¿Por qué lo hacías? O sea, ¿qué te llevó a ti a intentar tomar tu propia vida? ¿Cuál era la causa? ¿Había algún vacío en tu corazón? ¿Qué era lo que experimentabas para que llegaras a tomar esas decisiones? Sí, tenía mucha rabia, tenía muchas cosas dentro de mi corazón. No perdonaba, tenía muchísima rabia y veía pasar como había pasado mi vida, y yo decía, o sea, todo lo malo me está pasando a mí. Entonces, ¿para qué buscar lo bueno si yo estoy en lo malo y me siento bien así? De verdad que me sentía bien. En medio de todo me sentía bien, porque era como yo misma me estaba como castigando, diría yo. De alguna manera pensaba que estaba haciéndolo bien, pero estaba acabando con todo. Mis hijas no querían saber nada de mí, y a todas estas mi papá y mi mamá no sabían tampoco qué estaba haciendo yo y qué estaba viviendo yo, y se preocupaban mucho porque yo no aparecía, y en el tiempo en que yo fui a verlos estaba muy delgada y tomaba mucho, ya era delante de ellos, entonces se dieron cuenta en qué estaba, ¿no? Después de ahí llega una colega y siempre me hablaba de él, donde yo trabajaba, y empecé a hacer un curso, un diplomado, y ahí ella empezó a hablarme mucho de Dios, y siempre me compartía de la palabra, siempre me abría la Biblia, y ya yo empecé como a tener como más contacto, a aceptar un poquito más las cosas que ella me hablaba, pero me las sabía decir de una manera bien. Y de ahí viajo yo para Villavicencio. En Villavicencio, en los llanos colombianos, allí yo empiezo también a establecerme, y en el sitio donde yo llegaba pues siempre había una persona que creía en Dios y era cristiana. Y ahí conseguí todo muy cerca de donde vivía, el consultorio donde iba a trabajar. Después me sorprende porque la señora, la mamá de la doctora, también era cristiana, la doctora era cristiana, y entonces ya yo empecé a tener más conexión con ella, a asistir a la iglesia. Ya empecé como a desprender un poco todo lo que tenía dentro de mí, que no era fácil, pero yo empecé a entregarle todas las cosas a Dios en ese momento, y a darme cuenta de que yo estaba fallando como persona, que Él ya antes me había escogido y me amaba, de reflexionar, de hablar con ella y contarle lo que yo había vivido. Y fue fácil decir no más, no quiero tomar más y no quiero ir y compartir con nadie más, y me alejé, o sea, por decisión propia. No tuve ningún inconveniente, porque yo eso se lo pedí al Señor, de que si Él me iba a cambiar y a transformar como Él me decía en su palabra, yo tenía que abrir pues mi corazón para que Él lo hiciera y hacer lo que a Él le agradaba. Entonces yo decía, bueno, si yo hago esto, yo voy a estar tranquila, porque sé que tengo la paz que solamente me la da Él.
Bueno, aquí hay una nueva mujer. Si pudieron ver el testimonio que hoy he dado, quisiera decirles que hay un Dios que perdona, que hay un Dios que borra nuestro pasado, que hay un Dios que nos mira con misericordia y amor. Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo era una de esas. Yo estaba destituida de la gloria de Dios porque yo era una pecadora, porque yo no quería poner la mirada en Dios y quería estar enlazada en las cosas que Satanás estaba en cautiverio, pues me tenía en cautiverio realmente. Yo quiero decirte que la paga del pecado es muerte. Si nosotros no nos arrepentimos, definitivamente es Satanás el que gana la victoria. Pero la victoria está en Cristo Jesús, cuando en Primera de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos a Dios nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. De ahí pues yo le doy gracias a mi Dios porque ha hecho en mí una mujer nueva. Es tan fácil entregar la vida a Dios, decirle a Dios que por su misericordia y por su gracia somos salvos. Y hoy soy una persona que sé que al morir voy a ir a la presencia del Señor. Quiero invitarte a ti que me estás viendo y me estás escuchando, a decirte que Dios está tocando ahora tu corazón, que Dios está a través de un testimonio como el que yo viví, te está diciendo que si tú no estás pasando las situaciones tan difíciles de pronto que yo pasé, o si estás en peores condiciones, Dios da la oportunidad de que nosotros reconsideremos y podamos mirar la vida de una manera muy distinta, y que podamos decir de que definitivamente con Dios somos todo y sin Él somos nada. Le doy gracias a Dios porque hoy tengo una vida renovada, restaurada, como lo dice en 2 Corintios 5:17. Yo estoy en Cristo y nueva criatura soy. Las cosas viejas ya las pasé. Ahora Él ha hecho nuevas las cosas en mí y las puede hacer también contigo. Estoy muy feliz de tener ahora, para la gloria del Señor, sabiendo de que es muy grato, y el mayor gozo hay en mí y en el corazón de mi esposo, servirle en esta obra que Dios ha puesto en nuestras manos. Él como el pastor y yo como su ayuda idónea. Le doy gracias a Dios porque hoy en día yo puedo decir que vale la pena lo que estamos viviendo y vale la pena vivir para Cristo.